Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011 en sus artículos 179, 180 y 181, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la Rama Judicial ordena abrir e instalar la audiencia inicial en la causa judicial, marcada con el número 2015-58, instaurada por Muebles y Accesorios Lido Limitada contra la UGPP. El despacho informa que ha designado como secretaria ad hoc para la presente audiencia a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad o incompatibilidad para ocupar el cargo, manifestación que se entiende surtida con el ejercicio del mismo. Igualmente, el despacho informa que, de ser procedente, dictará el sentido del fallo si a ello hubiere lugar. De otra parte, procedemos en primer lugar a la identificación de los sujetos procesales asistentes, para lo cual le solicitaremos, por favor, nos indiquen sus nombres completos, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y dirección de correo electrónico en la cual van a recibir las notificaciones, correo que se entenderá vigente para todos los efectos procesales. Empezamos por la señora apoderada de la parte demandante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Yolanda López Parra, con cédula de ciudadanía 52960859, tarjeta profesional 168874 y el correo electrónico es jenniferlopez.jlo@hotmail.com. Gracias, doctora. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, señor juez. Acude en calidad de apoderada de la parte demandada UGPP, Marta Isabel Sierra Esteban, identificada con cédula de ciudadanía número 52958837 de Bogotá y tarjeta profesional número 187961 del Consejo Superior de la Judicatura. Para el efecto de notificaciones, reitero el correo electrónico suministrado en el escrito de contestación de la demanda, que es notificacionesjudiciales@ugpp.gov.co. Gracias. Gracias, doctora. Informa el despacho que aquí se encuentra presente el señor procurador delegado ante este despacho en ejercicio de sus funciones. Simplemente haremos su presentación con nombre nomás y su correo electrónico, él sí está relevado de tarjeta profesional y demás datos de identificación por estar en el ejercicio de una función pública. Muchas gracias, su señoría. Un saludo a las partes que se encuentran aquí en el recinto. Mi nombre es Roberto Carvajal Díaz, procurador 88 Judicial 1, delegado ante los juzgados administrativos de Bogotá. Recibiré comunicaciones en el correo electrónico rcarvajald@procuraduría.gov.co. Gracias, señor procurador. Bien, igualmente resulta pertinente reconocer personería jurídica para actuar en nombre y representación de la UGPP, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, la cual denominaremos en todo este proceso UGPP por economía lingüística. Así, entonces vamos a reconocer a la doctora Marta Isabel Sierra Esteban como apoderada de la UGPP en los términos y para los fines del escrito de mandato que obra en el expediente. Bien, fundamentalmente corresponde entrar a la fase de saneamiento procesal, para lo cual el despacho relatará las principales incidencias del íter surtido hasta la presente. Bien,
A este despacho llega remitido el 22 de septiembre de 2014 este expediente por parte del Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá. La admisión de la demanda fue el 9 de febrero de 2015. Es necesario recordar que hubo un cese de actividades involuntario, aunque este despacho atendió acciones constitucionales, pero no se adelantaron procesos ordinarios. Posteriormente, ese auto fue notificado el 10 de febrero de esta anualidad por Estado. El traslado respectivo ocurrió entre el 23 de febrero hasta el 21 de mayo de esta anualidad. La parte demandante obviamente no hizo ejercicio del uso de la reforma de la demanda. La demandada contestó en oportunidad procesal. No propuso excepciones ni previas ni de mérito, pero por supuesto se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Igualmente, estando en la oportunidad procesal, por auto de 6 de julio del año en curso, notificado el 7 siguiente, se ordenó fijar el día de hoy y en la hora que nos convoca para la realización de la presente diligencia. El despacho sí pone de presente una situación que es formal y que debe corregirse en el sistema de gestión judicial, pues por alguna razón el número de proceso 2015-58, que es el que nos trata, aparece como demandante Roberto Soto Kemba. Obviamente no es así. Ello no ha impedido el ejercicio del derecho de defensa de las partes hasta la presente. Ellas han asistido con sus escritos, con sus actuaciones, e inclusive han tenido noticia permanente y han podido controlar el proceso. Pero sin embargo, para evitar cualquier inquietud al respecto, le solicitaremos que por secretaría se oficie a la Oficina de Apoyo Judicial para que haga ese cambio, que pues como hemos dicho no ha tenido hasta ahora afectación en el ejercicio del derecho de defensa de las partes. Bien, con todo y lo anterior, le solicito a las partes manifestar si observan o no causal de nulidad que invalide lo actuado. Señora apoderada de la parte demandante. No la encuentro. Señora apoderada de la parte demandada. No observo causal de nulidad alguna, señor juez. Señor procurador delegado. No se observa causal de nulidad alguna, señor procurador, señor juez. Muchas gracias, doctores. Así las cosas, el despacho comparte las manifestaciones hechas por los señores apoderados y al no observar ninguna causal de nulidad de aquellas insaneables y que en el caso de que hubiera alguna saneable, por su no alegación en la primera oportunidad procesal que tuvieron las partes, queda purificado cualquier vicio procesal consistente en defectos de causales saneables. Bien, así las cosas, como habíamos dicho, no fueron propuestos excepciones previas ni de fondo, por lo tanto el despacho no tiene pues evidentemente la obligación de resolver especialmente las que nosotros denominamos vistas en la doctrina procesal, ¿cierto? Especialmente las previas, perdón. No hay excepciones previas, no resolveremos, y no hay mixtas constitutivas de previas que se presenten para su resolución. En cuanto a la fijación del litigio, es una situación que pongo de presente, y es que los hechos son hechos del proceso que se extraen de la demanda, de la contestación de la demanda y de las actuaciones procesales, porque lo que buscamos fundamentalmente es, en el caso de los hechos en los cuales ustedes coincidan, liberar de prueba pues ese hecho porque resulta irrelevante. Entonces el despacho propone a la audiencia como fijación del litigio los siguientes hechos a los cuales solicito que se responda
cierto o no cierto o parcialmente cierto, fundamentalmente. Si alguna duda tienen ustedes que se requiera la relectura de un hecho, con el mayor gusto. Primero, Muebles y Accesorios Limitada fue constituida mediante escritura pública 5481 de la Notaría 42 del Círculo de Bogotá el 3 de diciembre de 1993 por Efraín Correa Santofimio y Jenis Cortés Colmenares, que actuaron en el nombre propio y representación de sus hijos menores, Nelly Johanna y Naila Cortés, asimismo por el señor Paulo Emilio Maldonado Peñaranda. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Señor juez, tal como se contestó en el escrito de la contestación de la demanda, pues es un hecho ajeno al proceso de fiscalización adelantado por mi representada. No me consta. Doctora, no es ajeno al proceso porque estamos hablando de la sociedad, ¿sí? Y en dado caso también hay elementos de responsabilidad personal en algún momento determinado. En principio vamos a la sociedad, pero evidentemente estamos relatando de dónde viene, quién es esa persona jurídica. Evidentemente sí tiene relación, porque necesitamos de una u otra manera saber cuál es el íter, y evidentemente pues si bien puede estar en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, pues evidentemente eso es algo que se necesita, que no haya duda sobre cómo fue desarrollada esta sociedad y hasta dónde llegamos, ¿cierto? Bien. Segundo, en reforma a los estatutos de la sociedad en escritura pública 4154 del 4 de agosto de 1994, la Notaría 42 del Círculo de Bogotá, hubo cesión del 50% de las cuotas sociales de Efraín Correa Santofinio y Jenis Cortés Colmenares y de las cuotas de sus menores hijas, Nelly Johanna y Naila Cortés, a favor de Miriam Concepción Maldonado Peñaranda. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Pues en virtud de la observación que ha hecho el señor juez en desarrollo de la diligencia, pues tengo que decir que me atengo pues a lo que se apruebe en la escritura pública que allegue la parte demandante. Doctora, no le entendí. No, señor juez, quizá pues quisiera manifestarle al despacho que obviamente respetando la autonomía con la que el despacho está llevando a cabo esta diligencia, pues en el ejercicio profesional que he llevado, este no ha sido el curso que se le ha dado. En consecuencia, pues no tengo nada más que decir respecto a los hechos que usted está formulando, que pues reiterar obviamente lo que tengo en el escrito de contestación de la demanda, que pues es la forma y estrategia procesal que tenemos organizada por parte de mi representada para dar escrito a los hechos formulados por la parte demandante. Doctora, debe decir cierto o no cierto. No le estoy preguntando por los argumentos de su defensa. Estoy preguntando si es un hecho cierto. ¿Usted puede decir que no es cierto o no? Yo no tengo ningún problema. No es cierto. Bien. En esto recuerden que en el evento de tener que dictar un mandamiento de pago ustedes, hay una cierta responsabilidad de los socios. Entonces, sí, tiene una pertinencia. Entonces, doctora, pues esos son temas que, a ver, le comento que en esta sección pues llevamos 9 años trabajando más o menos el tema de impuestos. Y ese conocimiento nos ha permitido como ir avanzando en ciertas cosas que nos aclaran muchos fenómenos y nos deja de presente tener elementos de juicio que si bien no aparecen importantes en un momento determinado, nos permiten absolutamente desglosarlos. Aquí no vamos a preguntar únicamente el hecho de si pagó o no pagó, ¿no? Eso realmente, eso es lo que vamos a decidir finalmente, que la legalidad del acto, pero no más realmente. Pero sigamos adelante. Tercero, los socios Miriam Concepción Maldonado Peñaranda y Paulo Emilio Maldonado Peñaranda, en una segunda reforma, ampliaron el objeto social por 10 años y modificaron la dirección de notificaciones de la entidad. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Pese a que pues acá me permito manifestarle al señor juez, al parecer hay una discrepancia con lo que
se pretende y estoy contestando, pero igual pues me permito manifestar en el mismo sentido que he venido contestando los hechos anteriores, que no me consta poseer un hecho a la entidad que represento y al proceso de fiscalización adelantado por ser un proceso pues interno que surtió en el proceso de creación de la parte demandante y que pues está lo que obra en el antecedente de la escritura pública de conformación o en los registros de Cámara de Comercio. Bien. Quinto, los socios sesionarios ejercieron el objeto social de Muebles Lido, Muebles y Accesorios Lido Limitada en un local ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Reitero, al igual que en los hechos anteriores, señor juez, que es un hecho que no le consta a mi representada. Sexto, las sociedades de carácter familiar, por ser una empresa pequeña y la atención a los clientes es realizada directamente por la esposa del señor Soto Kemba, representante legal de Muebles y Accesorios Lido Limitada. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. No es cierto. Séptimo, Muebles y Accesorios Lido Limitada no tiene contrato laboral con empleados. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. No es cierto. Octavo, la UGPP en requerimientos del 14 y 23 de febrero de 2013 solicitó información a Muebles y Accesorios Lido Limitada, entre otros, sobre la nómina de empleados. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. Noveno, el demandante no dio respuesta oportuna al requerimiento del 23 de febrero de 2013. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 10. Mediante pliego de cargos 379 del 18 de diciembre de 2013, la UGPP determina una sanción por no enviar información a valor de 5 VTs diarios durante todo el tiempo en que permaneció en omisión la parte demandante. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 11. En respuesta al pliego de cargos con radicado 2014-514-013-957 del 27 de enero, la demandante allegó la documentación requerida por la UGPP. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 12. 12. La UGPP profirió sanción por no enviar información RDO 467 del 6 de marzo de 2014 en contra de la demandante por el valor de 37.443.195 pesos. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 13. Previa imposición de recurso de reconsideración contra el anterior acto, la UGPP confirma la decisión en resolución RDO 173 del 30 de abril de 2014. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 14. En oficio 2014-630-39-75-921, la UGPP realiza gestión de cobro persuasivo a la demandante. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. Bien. Obviamente acompañado de los hechos anteriormente manifestados por las partes. Fundamentalmente en este proceso se discute la legalidad
de la resolución o de los actos, el cual el primero impone la sanción y el segundo la confirma por el no envío de información, ¿cierto? Y la legalidad que se pretende o ilegalidad que se pretende eventualmente determinar es si con esos actos hubo o no violación al debido proceso, en tanto que la sanción desconoce los principios de gradualidad, proporcionalidad, fundamentalmente al basarse en una suma fija diaria mediante la cual impone la sanción, y que en el criterio de la parte demandante es una sanción de carácter confiscatorio, entre uno de los otros aspectos. Entonces, violación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, ¿sí?, favorabilidad y gradualidad sancionatoria. De otra parte, determinar si la UGPP, para proferir la sanción, debería haber agotado el procedimiento del artículo 5º, inciso 2 del decreto 3033 de 2012, fundamentalmente. Igualmente hay otro aspecto, o sea, esto se refiere a liquidaciones semestrales, ¿sí?, de 6 meses, y de otra parte también si la UGPP tenía competencia para expedir los actos acusados, evidentemente. Esos son los 3 puntos, entre comillas, o no entre comillas, sino los 3 puntos centrales sobre los cuales versará la litis y que nos darán lugar a determinar si los actos administrativos acusados deben declararse nulos o, por el contrario, conservar la presunción de legalidad propia de los actos de la administración. En estos términos, el despacho considera fijado el litigio fundamentalmente. Doctora, le pregunto a la señora apoderada de la parte demandada, porque tengo una pequeña imprecisión. Parece que faltaban unos días para efectos de usar las potestades de conciliación con la UGPP, o ya vencieron. Según la última reforma tributaria, la ley 1739, entonces quería precisar, porque me parece que estamos sobre el límite, me parece. Por favor, doctora. Gracias, señor juez. Al respecto, me permito manifestar que tanto para efectos de conciliación como de transacción que trae la nueva legislación, para estos eventos, el término establecido según decreto reglamentario de esa ley, que salió pues en muy poco tiempo, el término concedido por parte de mi representada para aceptar las solicitudes que hubieran hecho las personas que ya se encontraban con procesos en curso ante la jurisdicción contenciosa era hasta el 30 de junio de 2015, y el término para mi representada adelantar el trámite ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad y tener la respectiva acta vence el 30 de julio en curso, y dentro de los 10 días presentar el respectivo acta al juez de conocimiento en los casos de conciliación. Gracias. Bien. Gracias, doctora. Señora apoderada de la parte demandante, ¿ustedes elevaron petición de conciliación a la UGPP? No se elevó petición. Bien. Así las cosas, regla general en materia impositiva, y entre ellas las contribuciones parafiscales, implica que conforme al parágrafo del artículo 70 de la Ley 446 de 1998, los asuntos tributarios no son conciliables salvo expresa autorización del legislador. Como en este momento la parte demandante no se encuentra autorizada, o mejor, la parte demandante no solicitó conciliación en la oportunidad procesal, y en este momento no existe un trámite que ampare tal situación para esperar las resultas de la afirmación o negación de la conciliación en vía administrativa, es necesario volver a aplicar la regla general
de la prohibición taxativa que tiene el legislador para conciliar los asuntos tributarios. Por tanto, el despacho se abstiene de proponer fórmula conciliatoria a la audiencia. Bien, de otra parte, lo que tenemos, según el procedimiento, analizar lo atinente a medidas cautelares. La parte, aquí hubo petición de medida cautelar ya resuelta, por lo tanto, pues ese tema quedó plenamente evacuado. No hay una nueva solicitud por hechos nuevos que se haya allegado a esta judicatura, por lo tanto el despacho no tiene pendiente solicitud alguna ni durante el curso de la presente audiencia, por lo cual se abstendrá de pronunciarse sobre medidas cautelares. Sobre el decreto de pruebas, es necesario manifestar que, en primer lugar, se solicitó la copia de los antecedentes administrativos. Obviamente esa prueba ya aparece en el expediente, está incorporada legalmente en el mismo, y por lo tanto el oficial no sería, pues en este caso, prudente ni oportuno, lo cual no significa que no se decretará como prueba documental los antecedentes administrativos aportados por la administración con el valor legal que la ley les asigna. Igualmente quedarán decretadas como pruebas documentales las aportadas con la demanda y con la contestación de la demanda. Lo único que se niega es fundamentalmente el oficiar a la administración para que nos entregue una prueba que ya tenemos. Esa es la única parte que se niega. En resumen, serán tenidas en cuenta las pruebas documentales, las presentadas con la demanda, con la contestación de la demanda, y los antecedentes administrativos aportados por la administración en la oportunidad procesal. Bien. Así las cosas, no resulta pertinente citar a una audiencia de práctica de pruebas del artículo 181 de la ley 1437, en cuanto que el decreto de pruebas documentales y tenidas las pruebas documentales en el proceso, pues hace innecesario la práctica de las mismas, y por lo tanto hace innecesario llamar a una audiencia de pruebas para su recaudo, motivo por el cual el despacho, en aplicación del artículo 180 de la ley 1437 de 2011 y en consideración, del 179, y en consideración a que el asunto debatido es de puro derecho y resulta innecesario el practicar pruebas, le concederá a las partes, por el término de 20 minutos, a cada uno, por supuesto, el uso de la palabra para efectos de presentar sus alegatos de conclusión. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. Bueno, me permito presentar mis alegatos de conclusión de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que se trata de un proceso sancionatorio, la entidad debe realizar un análisis sistemático de las normas que regulan la materia y en especial las que han sido expedidas para reglamentarlas, puestas que estas son el derrotero que el Gobierno Nacional ha estimado conveniente para el desarrollo de una situación y con el fin de evitar un perjuicio de los que son sujetos a ella. Es así como la UGPP omitió interpretar el decreto presidencial 3033 del 27 de diciembre de 2013, el cual reglamentó los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012. Es evidente, al revisar las resoluciones proferidas por la entidad demandada, que no se cumplió a cabalidad con lo descrito en el procedimiento para imponer multas, por lo cual se violó el debido proceso.
Ahora bien, para la tasación de la sanción era obligatorio realizar liquidaciones parciales no mayores a 180 días y hasta que persistiera el hecho que originó la sanción. Mal podría argumentar la entidad, como a bien lo hizo, que era facultativo el realizar dicho cálculo estimatorio cuando la misma norma establece como requisito. Queda demostrado así la obligación de liquidar hasta 180 días el retraso en la obligación incumplida, no siendo esta una potestad alternativa de la Administración, sino una materialización de una garantía al posible sancionado, a la luz que las sanciones impuestas son elevados y el solo permitir que se imponga una liquidación hasta que se extinga su causal que le dio origen, es simplemente condenarlo a su extinción, como en el presente caso se realizó. Ahora bien, el principio de proporcionalidad es básico dentro del derecho sancionador en materia tributaria, pues con ella se procura la seguridad jurídica de posibles arbitrariedades. La sanción impuesta a la empresa que represento se estimó sin alguna otra consideración que demostrara un daño real y de manera gravosa a la entidad sancionadora. La sanción impuesta es absolutamente desmesurada y arbitraria, porque no guardó relación alguna con el daño causado a la entidad que no está demostrado y supera el capital que la empresa tiene. Es un correctivo que va en contravía de la Constitución porque no asegura el cobro justo y equitativo al infractor y puede incluso llevarlo a la bancarrota. Sí, termino. Sí, muchas gracias, doctora. Por favor, señora apoderada de la parte demandada. Gracias, señor juez. En esta instancia de los alegatos de conclusión al respecto, me permito como primera medida rogarle al señor juez tener en cuenta como punto de partida al momento de tomar la decisión los hechos que de manera expresa han sido aceptados y quedaron en audio por parte de la parte demandante en cuanto a que se reconoce como ciertos que no aportó la información de manera oportuna dentro del término legal concedido por mi representada para el efecto. Pues esto, señor juez, como supuesto de hecho, obviamente, de la consecuencia jurídica que pues de manera inexorable conlleva la imposición de la sanción que la ley le concedió la facultad de imponer a mi representada. Una vez entonces teniendo por establecido el incumplimiento del término concedido por la UGPP para presentar la información, pues consecuencia lógica de ello, señor juez, que en desarrollo de la competencia y las facultades que tiene mi representada, concretamente el artículo 3 de la ley 179 de la ley 1607 de 2012, la cual establece que será competencia de la Unidad Administrativa y Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social imponer sanción de 5 VTs por cada día de retraso en la entrega de información por parte de las personas y entidades obligadas a suministrar información, así como aquellos a las que esta entidad les haya solicitado informaciones, como ocurrió en el asunto de la referencia. Y es que, señor juez, pues sumado al amplio marco normativo expuesto en el escrito de la contestación y que acá de manera concreta pues me permito traer a colación, también pues ruego tener en consideración que el antecedente de todo este proceso, de manera tal que no constituye un capricho para mi representada el haber pedido de manera arbitraria, sin soporte ni fundamento alguno la información que le requirió a la parte demandante, es precisamente para adelantar un proceso de fiscalización, un tema tan sensible donde vienen involucrados pues derechos fundamentales y garantías de los trabajadores que prestan sus servicios y que de alguna u otra manera han contribuido con el desarrollo y crecimiento de esta empresa de muebles y accesorios Lidos, más aún cuando pues uno se remite a los antecedentes y así tal cual está en el escrito de contestación, que todo este proceso, o sea, mi representada tuvo conocimiento de esta situación para poder llevar a cabo el requerimiento de información que originó esta sanción en la denuncia que presentó Protección S.A. en virtud del no pago de aporte de afiliación y no pago de aportes en la que había incurrido la parte demandante. Entonces, de esa forma, señor juez, lo único que queda claro y establecido hasta acá
en esta parte de mi alegato de conclusión es que es cierto que no se cumplió el término, es cierto que mi representada efectuó un requerimiento de información que concedió un término para ello en virtud de las facultades legales que tiene, con el fin, no de manera caprichosa, no quería esa información pues para nada, sino su único fin era adelantar un proceso de determinación para poder dar trámite a la denuncia que se había presentado por el no pago de los aportes. De otro lado, señor juez, también pues le ruego tener en cuenta toda la argumentación expuesta en este acápite de la contestación de la demanda, en este acápite primero, donde se exponen las amplias facultades que tiene mi representada para la imposición de la sanción, y tener en cuenta también que pues si bien es cierto que la parte demandante trae a colación la dosificación de la sanción y que quizá pretende que pues se tenga en cuenta que de una u otra forma se allegó la información. Lo cierto es que la normativa y la legislación que nos dieron no permite ese tipo de modulación o graduación de la sanción, dependiendo si el vencimiento fue, por así decirlo, muy tarde o muy temprano, o si se llegó la totalidad o la parcialidad de la información. Simplemente la norma se refiere a la no presentación de la información y a la imposición tajante de una multa de hasta 5 VTs diarios, sin que dé lugar a que pueda haber la posibilidad de hacer tasación alguna frente a la conducta de no suministro de información. También ruego al despacho tener en cuenta que, pues, contrario a lo manifestado por la parte demandante, mi representada, no estaba en la obligación de ir emitiendo liquidaciones parciales, tal como pues lo manifiesta la parte demandante, toda vez que pues por facultad expresa. Sí, el tenor literal del numeral tercero del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 establece que podrán expedirse liquidaciones parciales previas, que son actos de trámites facultativos que tenía mi representada y que como tal, en virtud de ser una facultad, podía o no hacerlo como lo hizo en este caso, y que fue solamente con la expedición de pliego de cargos donde realmente se da el inicio al proceso sancionatorio, pliego de cargos que pues efectivamente fue notificado y que luego de emitirse la resolución sanción la parte demandante perfectamente pudo conocer y ejercer los recursos de ley que tenía establecido para ellos. De manera tal, en conclusión, señor juez, que con los argumentos acá expuestos pues no hay lugar a que prosperen de manera alguna las pretensiones de la parte demandante, razón por la cual pues ruego despachar favorablemente las peticiones a favor de mi representada. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Le concedemos el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público. Doctor, por favor. Muchas gracias, señor juez. Bueno, el agente del Ministerio Público, en esta oportunidad, dentro del proceso de medio de control ordinario de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del proceso 2558, una vez estudiado los aspectos fácticos y jurídicos y tanto de la demanda como de la contestación de la misma, y mirando el planteamiento del litigio que hiciera su despacho, analiza primero el problema para resolver, que sería establecer si la USPP es competente para expedir los actos administrativos demandados y si con la expedición de los mismos vulneró derecho alguno de quien demanda en representación de la empresa Muebles y Accesorios Lido Limitada. Para arribar a este análisis, este despacho primero consideró mirar los antecedentes del tributo que se está cobrando, y entonces miramos que en la Constitución, en su artículo 48, dio una orden imperativa al Estado para ampliar la base del servicio de prestación de seguridad social a todos sus asociados, incluidos con una especial aplicación a los sectores vulnerables de esta sociedad. Y entonces, en desarrollo de este artículo, encontramos que mediante la ley 1151 desde el 2007, ley que dictó el plan de ordenamiento, el plan de desarrollo nacional
para el periodo 2006-2010. En su artículo 156, ahí se creó entonces la unidad, la UGPP, en donde se le delegó la gestión, créese la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Prestación Social UGPP, y le delegó unas facultades expresas y únicas en esta materia. Este artículo de la Ley 1151 de 2007 tuvo su control de constitucionalidad mediante sentencia C-376 del 2003, del 23 de abril del 2008, con ponencia del magistrado, no la tengo acá, conforme a los lineamientos del artículo 178 y 179 expedidos por la Ley 1607 del 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. En su artículo 178 y 179 establece los procedimientos por los cuales la UGPP tiene la facultad y tiene la potestad única de ejercer control sobre los aportes parafiscales, de pedir información para tener conocimiento sobre el aporte de los mismos, hacer seguimiento a ellos y desde luego imponer sanciones si a ello hubiere lugar en caso de no haber una respuesta por parte de los patronos, en este caso de la fábrica de muebles, me remito acá, muebles y accesorios Lido Limitada. Estos dos artículos también tuvieron su control de constitucionalidad mediante sentencia C-465 del 9 de julio del 2004, en donde se demandó todo el ordenamiento de la 1607 y la Corte tomó por grupos ciertos artículos, y en el que correspondió del 178 al 80, dentro de su escrutinio y dentro de su análisis, declaró exequible los tres artículos el 9 de julio del 2014. En este orden de ideas, entonces tenemos que también el decreto 3033 del 2013, este decreto modificó el procedimiento para la liquidación y el cobro por no suministro de información. Entonces se modificó ciertos apartes del artículo 178 y 179, dejando la posibilidad de que se aplicara para su sanción o para la tasación de la sanción, que se pudiera tasar por periodos no mayores a 180 días. En ese orden de ideas, y una vez estudiada la parte jurídica de esta demanda, se tiene que, como el centro de la discusión está en si los actos administrativos demandados constituyeron alguna vulneración alguna, y entre ellos si también hubo competencia o la tenía plena la UGPP para poderlos expedir. Entonces entraríamos a analizar primero si la entidad demandante, dentro de su responsabilidad que establece las normas antes leídas, en oportunidad hizo los aportes a los parafiscales de salud, pensión y ICBF, como lo contempla la ley. Adicionalmente a ello, si al no haberlos hecho y haber tenido el requerimiento por parte de la UGPP como ente autónomo y con la facultad plena para adelantar el seguimiento a estos aportes, fue oportuna su respuesta y entregó la información suficiente para que se pudiera establecer si se había actuado dentro de la ley o si por el contrario se había omitido cumplir la misma. En ese orden de ideas tenemos que la misma parte demandante acepta no haber hecho la contribución al sistema de prestaciones sociales para sus empleados, y también acepta la omisión de no haber dado
de no haber suministrado la información en oportunidad, y esto lo hace cuando invoca precisamente la falsa motivación del acto administrativo, en donde precisamente solicita que se aplique lo establecido en el 3033 del 2013 y no los artículos 178 y 179 de la ley 1607 del 2012. Con estas consideraciones, este despacho o esta delegada concluye y conceptúa en el siguiente orden, teniendo en cuenta lo antes expuesto, señor juez, las pretensiones de la parte demandante no están llamadas a prosperar en este evento. Muchas gracias, señor procurador. Bien. Oídas las posiciones de cada una de las partes procesales, el despacho tenemos va a ser las 12:58, ¿qué horas tenemos, perdón? Bueno, entonces cuando sea la 1 habilitamos la hora judicial. Bueno, listo. O bueno, como las habilitaciones se hacen antes de vencerse, entonces de una vez queda habilitada la hora judicial para los efectos de proseguir en audiencia. Bien. Fundamentalmente lo que distancia a las partes en la legalidad de los actos jurídicos acusados es fundamentalmente la violación al debido proceso por competencia y por violación a principios del derecho sancionador, con base en el artículo 29 y siguientes constitucionales. Obviamente dentro de la competencia lo primero que hay que decir es que la UGPP fue creada legalmente por orden del Congreso Nacional, ley que recibió respaldo de exequibilidad por la Honorable Corte Constitucional y en la cual pues también se consideran unas facultades extraordinarias al Ejecutivo para determinar la estructura y las normas de carrera administrativa. Con base en estos desarrollos, pues evidentemente se fue estructurando la UGPP e igualmente en el año 2012 el artículo 179 de la reforma tributaria de ese año pues establece una serie de sanciones a cargo de la UGPP, entre ellas pues evidentemente se encuentran las sanciones por omisión de afiliación o vinculación, ¿cierto? Y también se encuentra en el numeral segundo de esa norma, en la misma norma se encuentra también una autorización para efectos de sancionar por no envío de información. Es exactamente el numeral tercero y dice que las personas y entidades obligadas a suministrar información a la UGPP, así como aquellas a las que esta entidad haya solicitado informaciones o pruebas que no las suministren dentro del plazo establecido para ello, se harán acreedores a una sanción de 5 VTs por cada día de retraso en la entrega de la información. Obviamente no, en primer lugar, desde el punto de vista de la legalidad de la pena como descripción típica y de antijuridicidad establecida por el legislador, no existe duda. Está en la ley, de manera de que ese requisito lo cumple. Segundo, por decirlo de alguna manera, hay un decreto expedido por la UGPP en el cual se autoriza a una subdirección al manejo y la fiscalización directamente de estas actividades, de administrar la contribución parafiscal, de imponer las sanciones, de realizar los cobros coactivos, entre otras actividades. Uno se preguntaría si ese decreto requiere publicación, en tanto que aparentemente podría ser un acto de carácter general, por un lado, y por el otro lado, pues los actos de carácter general solamente tienen validez a partir de su promulgación en el diario oficial. Sin embargo, ha sido consistente la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa
y del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de decir que los actos de delegación lo que están imponiendo es una orden interna de quien tiene la jerarquía dentro de la entidad a otra persona para que cumpla unas competencias en delegación. Y en esa medida los decretos, las resoluciones o los actos administrativos que ordenan o autorizan más bien una delegación no tienen que cumplir el requisito de publicidad en el diario oficial, máxime que basta su expedición y basta una comunicación al servidor público que ejerce esa función para que pues evidentemente se entienda que queda habilitado para cumplir la misma. Entonces, desde ese punto de vista de la competencia en estricto sentido de la subdirección que profirió los actos en la UGPP, tampoco puede haber reproche jurídico. De otra parte, lo primero que hay que recordar en materia sancionatoria es que el derecho punitivo del Estado tiene diferentes manifestaciones y alcances. Puede ser de diferentes formas y las dos maneras la más primigenia y la más principal es la penal y una que se ha derivado por todas las actividades que realiza la administración es casualmente la administrativa. Solemos decir que todos los principios del derecho penal en materia sancionatoria deben pasarse todos ellos y en la misma intensidad al derecho administrativo sancionador. En ese sentido, no es cierto que debe tener la misma intensidad la aplicación de los principios del derecho penal en el derecho administrativo sancionador, porque cada uno vela por bienes jurídicos distintos y en el derecho penal pues está la libertad, por supuesto, la vida, especialmente la libertad del individuo, pues finalmente porque va a ser hallado responsable y privado de la libertad por la comisión de un punible, mientras que aquí el asunto no va a privar la libertad de ninguna persona, sino simplemente los asuntos de la administración es posiblemente a imponer sanciones o imponer multas, siempre o por lo general de carácter pecuniario o a prohibir eventualmente el desarrollo de una actividad en determinadas circunstancias, ¿cierto? Imponer una sanción de carácter económico. Entonces, por tanto, las garantías del derecho penal en la misma intensidad que se aplican en el derecho penal no son posibles. Lo segundo, fundamentalmente, uno de los reparos fuertes que tiene la parte demandante es que la sanción es de 37 millones frente al patrimonio de la empresa, su capital, pues es definitivamente excesiva y que no puede pagarla, que se ve en una imposibilidad de pagarla. Desde un punto de vista formal, me permito recordar algo del derecho civil. Las obligaciones de género no perecen, de manera que bastaría ese mínimo argumento como para decirle que como el dinero no perece y es sustituible por mismos bienes del género, pues bastaría eso para ello. Pero como a mí me piden que haga un análisis relacionado con aspectos de constitucionalidad y el objeto de la jurisdicción contencioso administrativa es la protección de los derechos de los administrados, o mejor, de quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus derechos fundamentales, procederemos a hacer unas acotaciones al respecto. Bien, uno siempre considera que para poder aplicar una proporcionalidad y una graduación de la pena, fundamentalmente debe basarse en la norma que así lo permita. La señora apoderada de la parte demandante dice es que nos fijaron hasta 5 VTs, perdón, nos fijaron que por cada día de retardo la sanción era de 5 VTs. Extraña evidentemente otras menciones
que pueden hacer las leyes en Colombia de hasta. Y en su argumento nos trae el artículo 651 del Estatuto Tributario relacionado a la omisión del deber de informar. Obviamente, lo que nos está diciendo la señora apoderada es que habría elementos de juicio para considerar que hay violación del principio de proporcionalidad, porque es claro que en materia tributaria el no rendir información está castigado por el Estatuto Tributario de una manera determinada y solicita aplicar ese código, ese estatuto. Bien, en primer lugar, en materia sancionatoria no es permitida la analogía. Al haber una descripción normativa y un consecuente normativo de carácter jurídico al hecho que describe la conducta, en este caso el no rendir información, castigado con 5 VTs por día de retraso, pues evidentemente eso excluye la posibilidad de aplicar tangencialmente el estatuto tributario, más no solamente porque hay norma propia y especial, sino porque evidentemente con esa disposición del legislador lo que quiso evitar es que hubiera una remisión precisamente al artículo 651 del Estatuto Tributario, y por lo tanto pues hay que recordar que las normas del Estatuto Tributario solamente aplican a los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad de derecho público diferente y diversa, con personería jurídica, patrimonio autónomo y autoridades pues obviamente propias, entre comillas, que no permiten confundir la DIAN ni la UGPP como personas jurídicas, ni permiten extender la aplicación del estatuto tributario a tributos que administra una persona jurídica distinta, como en este caso la UGPP, más que no hay posibilidad de remisión normativa autorizada, y más cuando hay prohibición de hacer analogía en materia sancionatoria. Bien, el otro punto que quedaría al respecto es determinar si una sanción fija evidentemente viola esos principios, especialmente la proporcionalidad y la gradualidad, porque en determinado momento uno piensa, así como lo ha pensado la señora apoderada de la parte demandante, pues que no hay sino una sanción fija a la cual yo me debo someter sin ningún beneficio. Inclusive si uno aplica la ley 1437 de 2011, en los artículos 43 y siguientes, encuentra unas normas sobre gradualidad, proporcionalidad, que nos obligarían en este caso, evidentemente, porque no podría aplicar los artículos de la ley 1607, pues estaríamos en una discusión, porque ella trae una carta del contribuyente y unos principios del derecho sancionador. Pero bien, ese tema, digámoslo, aun cuando los aplicáramos, aun cuando viéramos que son de recibo, ¿sí?, porque de una u otra manera garantizan que la sanción impuesta por la infracción cometida salvaguarde la posibilidad de que el sancionado cumpla evidentemente la sanción, pues evidentemente no está a la orden del día. Voy a partir de una observación práctica para llegar a una posición teórica. Si aceptar la posición de la parte demandante fuera posible, les recuerdo que el Código Nacional de Tránsito trae unas sanciones fijas. Creo que todos hemos en algún momento cometido una multa de tránsito y nos dicen por pasarse, un ejemplo, ¿no?, por pasarse el semáforo son 4 salarios mínimos. Discútale al policía, al señor agente de tránsito y al inspector, por supuesto, después,
si evidentemente esa pena, esa sanción, recibe esos atenuantes, entre comillas, o ese tratamiento beneficioso de proporcionalidad y gradualidad. No, lo que habrá de pronto es exclusión de la responsabilidad. Por ejemplo, la persona estaba en un estado de necesidad porque se pasó el semáforo en rojo porque llevaba a su señora que estaba en trabajo de parto. Aunque por aquí ya multaron a una ambulancia, me parece, sí, por ahí ya multaron una. Bueno, en fin, entonces parto de un elemento de razón práctica para decirles que no es exótico en el sistema jurídico colombiano encontrar sanciones de carácter fijo. ¿Qué busca en últimas el legislador cuando impone una sanción con un tope único, o mejor, con un valor único? El pago por igual. Ahora, ¿cuál es el hecho sancionable? Que por cada día de omisión en no rendir información, pues la persona debe pagar 5 VTs. Lo que la señora apoderada de la parte demandante ha puesto a consideración de este despacho es que la pena se hace impagable por el monto. Pero lo que tal vez no hemos recordado en este proceso es que hubo 279 oportunidades en que se infringió la ley. No fue una sola infracción, sino fueron 279 oportunidades en que se infringieron. Y en esa medida vamos a otro punto de vista, y es según el cual no es cierto que no pudiera existir la oportunidad de autograduarse la pena. Inclusive eso no depende ya de la administración, depende del implicado. El implicado, o la persona que ha sido sancionada en este caso, bien sabía que su omisión tenía un efecto de carácter patrimonial. Y él debía saber hasta qué momento quería asumir esa carga. Él pudo tranquilamente determinar si quería asumir los 5 VTs de la época, que eran 134.000 pesos. Si quería un día eran 134.000, si quería 10 días eran 1.340.000. Los abogados no sabemos multiplicar, ustedes me corregirán. Y así sucesivamente. Entonces, quien tenía la posibilidad de graduar los efectos de su comportamiento era a quien se le estaba exigiendo el cumplimiento de un deber formal. La administración solamente esperaba los resultados de su conducta. Y en ese sentido, esa omisión no puede ser presentada como carácter exculpatorio, porque el cumplimiento de deberes formales en el criterio de la Honorable Corte Constitucional tiene una función supremamente importante, que es el ejercicio del control de las competencias de control de carácter constitucional o legal que el ordenamiento jurídico le confiere a una autoridad. Las competencias para un servidor público no son objeto de transacción, de conciliación o de posibilidad de ejercicio. Es un ejercicio que debe hacer, o si no podría caer en conductas de prevaricato por omisión, más la infidelidad de sus deberes profesionales si resulta ser un abogado. Entonces, bajo esa perspectiva, ese retardo del contribuyente, o mejor, en este caso del sancionado, pues solamente le es asignable a él. Él podía autodeterminar perfectamente cuántos días iba a requerir para ello. Ahora, ¿fue intempestivo el procedimiento? No, el procedimiento se conoció.
Adicionalmente de que el procedimiento se conoció, pues la persona en principio tenía aparentemente 15 días para dar respuesta, de manera que la información no era de un día para otro, de manera que la persona no podía decir que fue sobresaltada y que la información solicitada, que por cierto era copiosa, pues evidentemente la tenía que rendir de un día para otro. Es más, le quedaba la posibilidad al administrado de solicitarle a la UGPP una ampliación, ¿sí?, antes del vencimiento del término. Si bien eso no aparece en ningún lado, ¿sí?, pero evidentemente sí hay un derecho del sancionado, de la persona que debe informar, de pedirle a la administración y exponerle los motivos por los cuales no puede cumplir un requerimiento. Ahora, en la Constitución prima, en el Estado Social de Derecho, el interés general y el solidarismo jurídico. Por parte del interés general encontramos esencialmente varios aspectos. Hay un interés general cuando se ejercen las competencias de control, salvaguardar, en este caso, el debido recaudo de los aportes parafiscales. Y por el criterio de solidaridad, resulta que con base en el artículo 48 constitucional, si la memoria no me falla, los aportes al sistema de seguridad social que van destinados a salud y pensión, lo que buscan es que quienes tienen de una u otra manera capacidad contributiva, evidentemente puedan aportar al sistema para atender a quienes por razones materiales de carácter económico no pueden atender hasta a su sustento para poder pagar los servicios de salud, ¿cierto? Por lo tanto tendrán que estar en un régimen subsidiado y no en el régimen contributivo. Y se viola esencialmente y se causa un daño a la administración, y esa es la lesividad, que es otro de los elementos importantes para imponer una sanción. El hecho mismo de que se impida ejercer las actividades de control por parte de la autoridad. Ese es el daño fundamentalmente, por cuanto cuando se omite o cuando se impide con la omisión el ejercer las actividades de control de manera oportuna, pues evidentemente no se va a tener certeza del recaudo a cargo del contribuyente, independientemente que después haya respondido que no tenía empleados a cargo. Si esa es la respuesta, como efectivamente fue, esa respuesta la pudo haber dado desde un primer momento. Entonces, resulta con alto grado de censura el que se alegue una omisión de esa naturaleza como elemento justificativo de exculpación en el cumplimiento de un deber a cargo de quien debe informar, máxime que por el artículo 95 constitucional las personas y los ciudadanos, las personas jurídicas por supuesto y también los ciudadanos, estamos en la obligación de colaborar con las autoridades, es un deber que se nos impone. De manera de que, como queda visto, la existencia de una sanción de carácter fijo no es inconstitucional de por sí. El despacho no encuentra elementos para decretar una excepción de inconstitucionalidad para que de bulto reconozcamos la manifiesta oposición contra el ordenamiento jurídico, y a lo sumo sería una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 179 de la ley 1607 de 2012, el que eventualmente en un juicio más profundo permita declararla inexequible, pero no encuentra el despacho en principio fundamentos para aplicar una excepción de inconstitucionalidad. Y en esto pues cerramos el debate de constitucionalidad, y para concluir que no encuentro los elementos de juicio para aplicar una excepción de inconstitucionalidad que libere a la parte demandante en principio del pago
de la sanción. La desproporción no fue causada por la norma en sí misma, sino por la conducta. Y si se me pregunta por un juicio de razonabilidad de la relación de la sanción económica, pues yo le diría a la parte demandante, a título simplemente de análisis hipotético, que si un VT para la época de la sanción costaba 134.000 pesos, eso implica que es la cuarta parte de un salario mínimo. Entonces, la sanción diaria como tal, en principio no se antoja excesiva. Lo que sí puede ser excesivo son los 279 días sumados, pero fueron 279 infracciones. Es la conducta de la parte y no de la administración. Bien, sobre el tema de las liquidaciones, que creo que sería el que nos falta por resolver, compartimos parcialmente las manifestaciones de la parte demandada, pero el texto que nos sirve de soporte, el artículo, permítanme lo ubico, del procedimiento para liquidación y cobro por no suministro de información, dice: la sanción de 5 VTs por cada día de retraso en la entrega de la información prevista en el numeral tercero del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 se contabilizará desde el día siguiente a la finalización del término otorgado para dar respuesta al requerimiento de información o pruebas hasta la fecha en que se entregue la información requerida por la UGPP. No obstante lo anterior, se harán liquidaciones parciales de esta sanción por periodos consecutivos no mayores a 180 días hasta la entrega de la información sin que el plazo total supere el término de caducidad aplicable a la unidad. Bien, aquí lo primero que hay que decir es que cuando se profirió el mandamiento de pago, este decreto no estaba vigente. Perdón, el mandamiento de pago, escúcheme, el pliego. Entonces, nadie estaba obligado a lo imposible. Y en ese sentido, fundamentalmente, lo que se tiene de manera principal es que cuando se despidió el pliego de cargos por la omisión en la información, la norma no estaba vigente y no era un deber a cargo de la administración. Sin embargo, lo que no compartimos es que sí es mandatorio hacer liquidaciones. No obstante lo anterior, dice el inciso segundo del artículo 5, se harán liquidaciones parciales de esta sanción por periodos consecutivos no mayores a 180 días hasta la entrega de la información respectiva sin que el plazo total supere el término de caducidad. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que esas son liquidaciones parciales, lo cual está implicando que sirven como elementos para informar al contribuyente y recordarle de la situación. Pero no significa que evidentemente si no se hiciere, pues automáticamente causa una nulidad del acto, porque este puede ser un acto aparentemente preparatorio, ¿cierto? Pero que no puede desnudar la situación de que no se pueda proferir un pliego. ¿Por qué? Porque finalmente el pliego lo que va a recoger es todo lo actuado hasta ese momento por la persona que está siendo investigada. Y lo que haría el pliego es decir, se profirieron tales y tales liquidaciones. Verificado el estado de cosas, se encuentra que en este caso, permítame el ejemplo, Muebles Lido no ha cancelado la obligación, cuya cuantificación se determinó en las liquidaciones tales. Es decir, la liquidación es un acto que simplemente informa de una u otra manera contribuyente y le permite casualmente de una u otra manera medir cuánto quiere demorarse. Y también es una forma de que la administración controle su propia gestión, porque a la administración también se le olvida qué es lo que debe cobrar, y por eso le dice, cada 6 meses haga esto, sin que exceda el término de caducidad sancionatoria. Entonces, no podemos derivar en este caso, ni aún por el principio de favorabilidad,
porque supongamos que el mandamiento de perdón, el pliego se notificó ya en vigencia. Pues si el pliego se notificó ya en vigencia de este decreto que decía que hagan liquidaciones, pues ¿cómo podía hacer una liquidación si en el momento de expedir el pliego no era obligatorio? Era un imposible jurídico y nadie está obligado a lo imposible. Bien. Así las cosas, este despacho considera que el sentido del fallo será denegatorio de las pretensiones de la demandante, que los argumentos aquí expuestos son las razones centrales para que fundamentan el fallo, lo cual no obsta fundamentalmente para que en el fallo se adicione de mejor forma los argumentos, por cuanto pues evidentemente pues o si no tendría ya que proferir el fallo y ponerlos a ustedes a recurrir acá, y no es esa la idea. La idea es que ustedes sí conozcan los puntos centrales que fundan la decisión, fallo que les será notificado por supuesto a su correo electrónico y a partir del cual podrán interponer los recursos, el recurso de apelación. En cuanto, pues como se niega la nulidad, pues subsecuentemente se niega el restablecimiento. En cuanto a la condena en costas, es menester decir que este despacho, si bien no comparte la posición del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de no condenar en costas, porque ellos consideran que el recaudo de aportes para fiscales y de impuestos es de interés general, cuando pues resulta que también puede ser realmente sí general la defensa de derechos fundamentales que se hacen en los casos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto uno empieza a pensar que los impuestos no son como tan generales como ellos dicen, pero sin embargo respetamos muchísimo el criterio del Honorable Tribunal y por lo tanto siguiendo su jurisprudencia reiteradísima, pues no condenaremos en costas. Agradecemos a las partes, al señor agente del Ministerio Público, su asistencia. Le rogamos permanecer unos minutos en el recinto para la lectura y firma del acta. Igualmente este video, esta audiencia se publicará en la página de YouTube. Pueden buscarla en Google por Leonardo Galeano Guevara, y allí en el primer link van a encontrar su audiencia, yo creo que a partir del lunes posiblemente, y allí la pueden ver las 24 horas y hacer una crítica más fuerte a este despacho, porque no les pido que se autocritiquen. Una feliz tarde.